En el invierno de 1609, en la colonia de Jamestown, Virginia, los colonos hierven y comen las suelas de sus propios zapatos de cuero. Cuando las suelas se acaban, desenterran cadáveres. Eso no es una leyenda urbana. Está documentado en los diarios del gobernador George Percy, con una precisión que hace imposible mirar hacia otro lado. Pero lo que nadie te cuenta es que, antes de llegar a ese punto, estos hombres y mujeres habían desarrollado un sistema de supervivencia alimentaria tan ingenioso como desesperado. Y algunas de esas comidas todavía existen hoy. Entre 1607 y 1840, más de 4 millones de personas cruzan el Atlántico para establecerse en lo que hoy es el territorio continental de los Estados Unidos. No llegan a un continente vacío ni a una tierra fácil. Llegan a inviernos que pueden caer a menos 30 grados centígrados en las llanuras del norte, a bosques que en enero no ofrecen fruta ni raíz comestible visible, y a una cadena de suministro desde Europa que tarda entre 6 y 12 semanas en completarse, cuando los barcos no naufragen. Los colonos de Nueva Inglaterra enfrentan lo que los nativos Wampanoag llevan siglos llamando Popkewasik, el tiempo en que la tierra duerme. Pero los nativos llevan generaciones adaptando su dieta a ese sueño. Los colonos no. En Plymouth, Massachusetts, en el invierno de 1620 a 1621, de los 102 pasajeros del Mayflower, 45 mueren antes de que llegue la primavera. Los que sobreviven lo hacen en parte gracias a lo que aprenden de los Wampanoag, y en parte gracias a lo que son capaces de comer cuando no hay otra opción. Más al sur, en las colonias de Carolina del Norte y Virginia, el problema no es tanto el frío extremo como la ausencia de infraestructura. No hay molinos suficientes, no hay graneros organizados, no hay redes de distribución. Un colono de 1680 en las afueras de Williamsburg vive literalmente a merced de lo que puede almacenar antes de que llegue octubre, y de lo que puede inventar cuando esas reservas se agotan en febrero. A medida que la frontera se expande hacia el oeste durante los siglos XVIII y XIX, el problema se vuelve aún más agudo. Los colonos que siguen el camino de Cumberland hacia Kentucky en la década de 1770, o los que cruzan los Apalaches hacia Ohio en la de 1800, se internan en territorios donde el invierno puede llegar 3 semanas antes de lo esperado y durar hasta mediados de abril. No hay tiendas. No hay vecinos a menos de 2 días de camino. Solo lo que llevan, lo que han almacenado y lo que pueden encontrar bajo la nieve. Lo que comen estos hombres y mujeres en esos meses es una ventana directa a lo que significa sobrevivir sin red de seguridad. Algunas de estas comidas son ingeniosas, algunas son repugnantes, algunas son las dos cosas a la vez. Y lo que realmente cocinaban, empezando por el número 1, va a cambiar para siempre la imagen que tienes de los colonos americanos. Número 1. Potaje de ardilla negra. En enero de 1778, en los campamentos de invernada de Valley Forge, Pensilvania, los soldados del ejército continental de George Washington no tienen acceso regular a carne de res ni de cerdo. Lo que sí tienen, en abundancia, son ardillas. Específicamente la ardilla gris americana y en menor medida la ardilla negra, una variante melánica de la misma especie que los colonos consideran más grasa y más sabrosa. Los registros del comisario del ejército de ese invierno documentan la caza sistemática de ardillas como fuente proteica de emergencia. El potaje que resulta no es un guiso elegante, es agua, ardilla entera desollada y hervida durante 2 o 3 horas, sal si la hay, y lo que el cocinero de campaña pueda añadir: cebolla seca, un puñado de harina de maíz para espesar, a veces corteza de árbol rallada para dar volumen. El resultado es un caldo oscuro, denso en grasa animal, con trozos de carne fibrosa que saben a nuez y tierra húmeda. Nutritivo, caliente, suficiente para mantener vivo a un hombre que lleva 4 días comiendo menos de 800 calorías diarias.
Lo que hace que este plato sea realmente impactante no es su sabor, es su escala. En el invierno de Valley Forge se estima que los soldados americanos cazan y consumen más de 3.000 ardillas en un periodo de 6 semanas. Eso es un ejército alimentándose de la fauna local para mantenerse en pie lo suficiente como para ganar una guerra. Número 2. Pan de corteza de olmo. Cuando la harina de trigo se agota, y en los inviernos coloniales más duros siempre se agota, los colonos de Nueva Inglaterra recurren a una técnica que aprenden directamente de los pueblos Abenaki y Mohawk del noreste. Raspar y secar la corteza interior del olmo americano, molerla hasta convertirla en una harina gruesa y parduzca y usarla como base para un pan denso y amargo que proporciona fibra, almidón y suficientes calorías para sostener el trabajo físico de un día de invierno. La corteza interior del olmo, la capa que está directamente bajo la corteza exterior rugosa, contiene mucílagos naturales que actúan como aglutinante. Cuando se mezcla con agua caliente, forma una masa pegajosa que puede hornearse en piedra caliente o en un caldero de hierro fundido enterrado en las brasas. El sabor es astringente, ligeramente dulce en los primeros minutos y progresivamente más amargo a medida que se enfría. Los colonos añaden lo poco que tienen, melaza de caña si pueden permitírsela, grasa de oso o manteca de cerdo salada, para hacerlo más tolerable. En los registros de la colonia de Massachusetts Bay de 1675, durante el conflicto conocido como la Guerra del Rey Felipe, hay referencias explícitas a familias enteras subsistiendo durante semanas con este pan como única fuente de carbohidratos. No mueren. Eso, en ese contexto, ya es un logro extraordinario. Número 3. Sopa de huesos quemados. Hay un principio en la cocina de supervivencia colonial que se repite en todas las regiones y en todos los periodos. Nada se desperdicia. Y los huesos son el último recurso, el fondo del barril literal, cuando todo lo demás se ha consumido. Pero hay una técnica específica que va más allá del simple caldo de huesos y que los colonos más experimentados conocen bien. Quemar los huesos primero. El proceso es el siguiente. Los huesos de cualquier animal, venado, cerdo, oso, ardilla, incluso castor, se colocan directamente en las brasas hasta que se ennegrecen por fuera, pero no se consumen por completo. Luego se retiran, se rompen con una piedra o con el mango de un hacha y se hierven durante 6 a 8 horas en agua con lo que haya disponible: sal, cebolla seca, hierba de San Juan, corteza de pino. El resultado es un caldo oscuro con un sabor intenso a carbón y médula que, según los diarios de colonos de Vermont y New Hampshire de la década de 1780, sostiene el cuerpo cuando nada más puede hacerlo. La razón por la que los huesos se queman antes de hervirse no es solo de sabor, es química práctica sin saberlo. El calor rompe las paredes celulares del tejido óseo y libera el tuétano y los minerales con mayor eficiencia. Un colono que sabe quemar sus huesos antes de hervirlos extrae más calorías del mismo material que uno que los hierve directamente. En un invierno de 1790 en los Apalaches, esa diferencia puede significar la vida. Número 4. Hasty pudding de emergencia. El hasty pudding, traducido literalmente como pudín de urgencia, es uno de los platos más documentados de la cocina colonial americana y uno de los más malentendidos. Hoy se lo menciona en libros de historia como un plato pintoresco y reconfortante. En su contexto real, es la comida que los colonos preparan cuando ya no les queda casi nada más. La receta básica es harina de maíz amarillo, cornmeal, hervida en agua con sal durante 20 a 30 minutos hasta formar una papilla espesa, sin huevos, sin leche, sin azúcar, sin mantequilla. Cuando hay alguno de esos ingredientes, se añade. Cuando no los hay, que es la mayor parte del tiempo en los inviernos más duros,
El hasty pudding es simplemente masa de maíz caliente, densa, sin sabor particular, con una textura que los colonos más directos de sus diarios describen como arcilla comestible. Lo que lo hace realmente interesante es su valor calórico en relación con su coste. Una libra de harina de maíz, unos 450 gramos, produce suficiente hasty pudding para alimentar a una familia de 4 personas durante un día completo de trabajo físico en invierno. En 1750, esa libra de harina cuesta menos de un penique en las colonias del norte. Es la comida de supervivencia más eficiente en términos de coste calórico que existe en el arsenal colonial. Y lo que nadie dice es que algunos colonos comen versiones de este plato, y solo este plato, durante semanas enteras. No porque sea delicioso, sino porque funciona. Número 5. Carne de castor en salmuera. El castor americano es, en los siglos XVII y XVIII, el animal más valioso del continente norteamericano. Su piel impulsa el comercio internacional, financia expediciones de exploración y desencadena guerras entre imperios coloniales. Pero hay algo que los libros de historia rara vez mencionan. El castor también es, para los colonos de la frontera norte, una fuente de alimento de primera importancia durante los inviernos más severos. La carne del castor es oscura, densa en grasa y con un sabor que oscila entre el hígado de res y la carne de venado, dependiendo de la dieta del animal. Un castor adulto puede pesar entre 16 y 30 kilogramos, lo que significa que un solo animal proporciona entre 8 y 14 kilogramos de carne comestible, suficiente para alimentar a una familia colonial durante 4 o 5 días. Los colonos de la región de los Grandes Lagos, en la actual Michigan y Wisconsin, aprenden de los Ojibwe y los Ottawa a curar la carne de castor en salmuera de sal gruesa durante 7 a 10 días, lo que permite conservarla durante semanas en los graneros fríos del invierno. Pero hay un detalle que hace a este alimento particularmente fascinante desde una perspectiva histórica. La cola del castor, una estructura plana, carnosa y cubierta de escamas, es considerada por la Iglesia Católica en el siglo XVII como pez, en términos dietéticos, debido a su tiempo en el agua. Esto significa que los colonos católicos de la Nueva Francia, el actual Quebec y partes del norte de los Estados Unidos, comen cola de castor durante la Cuaresma sin violar las restricciones religiosas de abstenerse de carne. La teología y el hambre, aliadas por la geología de un continente. Número 6. Caldo de pino. En los inviernos de 1620 y 1621, los colonos de Plymouth aprenden algo que los marineros europeos tardaron siglos en descubrir y que los pueblos indígenas del noreste conocen desde hace milenios. Los pinos son comestibles. No sus piñas, que en las especies del noreste americano tienen poco valor alimenticio, sino su corteza interior, el cambium, y sus agujas, que hervidas producen un caldo cargado de vitamina C que previene el escorbuto. El proceso que los colonos adoptan es simple, pero requiere conocimiento específico. Las agujas verdes del pino blanco del este, Pinus strobus, se recogen incluso bajo la nieve, se lavan, se hierven durante 20 minutos y se cuelan. El resultado es un líquido de color verde amarillento, con un sabor resinoso intenso que ningún europeo del siglo XVII describiría como agradable, pero que contiene 5 veces más vitamina C que un limón del mismo peso. En un invierno donde no hay fruta fresca disponible, ese caldo es la diferencia entre los dientes que se caen y los dientes que permanecen. Los registros médicos de la colonia de Plymouth de 1621, incompletos, fragmentarios, pero existentes, no registran un solo caso de escorbuto entre los colonos que siguen los consejos de Squanto, el nativo Wampanoag que les enseña a preparar este caldo. Entre los que no lo siguen, la historia es diferente. El caldo de pino no es solo una curiosidad culinaria. Es, en términos médicos,
una de las intervenciones sanitarias más eficaces de la América colonial temprana. Número 7. Bellotas procesadas. La bellota es uno de los alimentos más abundantes del bosque del este norteamericano en otoño. Un roble blanco adulto produce entre 10.000 y 20.000 bellotas en un año de buena cosecha. Pero hay un problema: los taninos. Las bellotas crudas contienen ácido tánico en concentraciones que causan daño renal grave si se consumen en cantidades significativas. Los colonos europeos que llegan al continente sin este conocimiento aprenden rápidamente por las malas. Lo que los pueblos cherokee, lenape y iroquois llevan generaciones haciendo, y lo que los colonos aprenden a imitar con mayor o menor éxito, es el proceso de lixiviación. Las bellotas se muelen hasta convertirse en una harina gruesa, y esa harina se coloca en una bolsa de tela o en una cesta de mimbre apretada que se sumerge en un arroyo de agua corriente durante 2 a 4 días. La corriente arrastra los taninos de forma continua. Al final del proceso, la harina de bellota resultante es de color crema pálido, con un sabor suavemente dulce y a nuez y con un perfil nutricional notable, alta en grasas saludables, carbohidratos complejos y proteínas. Los colonos de Virginia y las Carolinas que adoptan esta técnica en los siglos XVII y XVIII la usan principalmente para hacer un pan denso y húmedo, el acorn bread, que se hornea en piedra caliente. No tiene la elasticidad del pan de trigo porque la harina de bellota no contiene gluten. Pero en un invierno de 1740 en los bosques de Carolina del Norte, nadie en esa cabaña está pensando en elasticidad. Están pensando en calorías. Y las bellotas procesadas las tienen en abundancia. Número 8. Salazón de oso. El oso negro americano pesa entre 60 y 300 kilogramos según el sexo, la edad y la región. Para un colono de la frontera del siglo XVIII, matar un oso en otoño, justo antes de que el animal entre en hibernación, es el equivalente a ganar la lotería nutricional del invierno. Un oso en ese momento del año lleva meses acumulando grasa para sobrevivir los meses de hibernación, lo que significa que su cuerpo tiene un porcentaje de grasa que puede superar el 35% de su peso total. Esa grasa es precisamente lo que lo convierte en un alimento de supervivencia extraordinario. Los colonos de la región de los Apalaches y de los territorios del actual Kentucky y Tennessee desarrollan una técnica específica para preservar la carne de oso durante el invierno. La salan en capas en barriles de madera de roble, alternando capas de carne de entre 2 y 3 centímetros de grosor con capas de sal gruesa de roca y añadiendo a veces bayas de enebro molidas como conservante adicional y agente aromatizante. El barril se sella y se entierra en la parte más fría del granero o directamente bajo tierra, donde la temperatura constante de entre 2 y 6 grados centígrados actúa como cámara de refrigeración natural. La grasa de oso extraída durante este proceso tiene un valor igualmente importante. Es una grasa animal densa, de punto de fusión bajo, que los colonos usan para cocinar, para impermeabilizar el cuero de las botas, para lubricar las bisagras de las puertas de madera en invierno y para aplicar sobre la piel agrietada por el frío extremo. En la economía de supervivencia colonial, un oso no es solo comida, es infraestructura. Número 9. Estofado de maíz y ceniza. El hominy es uno de los inventos culinarios más importantes de la historia alimentaria de América del Norte, y casi nadie fuera de los estados del sur de los Estados Unidos sabe qué es. El proceso que lo crea se llama nixtamalización, y consiste en hervir granos de maíz seco en agua mezclada con ceniza de madera o con cal. La ceniza alcalina transforma químicamente los granos, los hincha, los suaviza, los hace más fácilmente digeribles y, lo más importante, libera la niacina que el maíz contiene de forma natural, pero que el cuerpo humano no puede absorber sin este proceso. Los colonos aprenden esta técnica de los pueblos indígenas del este, principalmente de los Cherokee y los Choctaw, y la integran en su cocina de invierno con rapidez,
porque el hominy resuelve uno de los problemas más peligrosos de una dieta basada exclusivamente en maíz: la pelagra. La pelagra es una enfermedad causada por la deficiencia de niacina que produce dermatitis severa, diarrea, demencia y, eventualmente, la muerte. Las poblaciones europeas que adoptan el maíz como base alimentaria sin adoptar la nixtamalización, como ocurre en partes de Italia y España en el siglo XVIII, sufren epidemias de pelagra devastadoras. Las colonias americanas, en general, no, gracias a la ceniza. El estofado de hominy que los colonos preparan en invierno es un plato sencillo: granos de maíz nixtamalizado, agua, sal y lo que haya, trozos de carne salada, frijoles secos, a veces calabaza deshidratada. Se cocina durante 3 o 4 horas hasta que los granos se abren completamente y el caldo se vuelve espeso y brillante. Es denso, nutritivo, caliente y suficiente. Lo que realmente ocurre en esa olla es una de las más extraordinarias transferencias de conocimiento de la historia culinaria americana. Número 10. Mantequilla de nuez negra. La nuez negra americana, Juglans nigra, es una de las nueces más nutritivas del continente norteamericano. 1 kilogramo de nueces negras peladas contiene aproximadamente 6.000 calorías, más de 60 gramos de proteína y más de 500 gramos de grasa. En términos de densidad calórica por unidad de peso, solo la grasa animal pura la supera. Para un colono que necesita almacenar energía para el invierno en el menor espacio posible, la nuez negra es casi perfecta. El problema es su cáscara. La nuez negra tiene la cáscara más dura de cualquier nuez comestible norteamericana. Romperla requiere herramientas específicas, normalmente una piedra plana grande y un mazo de madera, y produce una mancha de color negro permanente en las manos y la ropa debido a la juglona, un compuesto químico que la cáscara libera al romperse. Las manos de un colono que procesa nueces negras en octubre quedan teñidas de negro durante semanas. Es el precio de la preparación. La mantequilla que resulta de moler las nueces peladas en un mortero de piedra durante 20 a 30 minutos es densa, oscura, con un sabor más intenso y amargo que el de la mantequilla de cacahuete moderna. Los colonos la almacenan en pequeños recipientes de barro sellados con cera de abeja y la usan durante el invierno para enriquecer el hasty pudding, para untar en el pan de corteza de olmo o simplemente para comerla a cucharadas cuando necesitan energía rápida. Un solo recipiente de mantequilla de nuez negra del tamaño de un tarro de mermelada actual contiene suficientes calorías para mantener activo a un adulto durante casi 2 días completos. Número 11. Sopa de tripas de venado. Cuando un colono de la frontera mata un venado en invierno, no puede permitirse desperdiciar ninguna parte del animal. La carne del lomo y los cuartos traseros se sala o se ahuma para conservarla. Los huesos se guardan para el caldo. La piel se cura para hacer ropa o calzado. Y las vísceras, el estómago, los intestinos, el hígado, el corazón, los pulmones, se cocinan inmediatamente porque son las partes del animal que antes se estropean y las que, paradójicamente, contienen la mayor concentración de vitaminas y minerales. La sopa de tripas es el plato que resulta de hervir el estómago y los intestinos del venado, previamente limpiados y raspados, junto con el hígado troceado, el corazón y los pulmones, en agua con sal y lo que el bosque ofrezca en enero: corteza de abedul, agujas de pino, raíces de cebolla silvestres, y el colono sabe identificarlas bajo la nieve. El resultado es un caldo oscuro y denso, con un olor que los diarios de colonos de Vermont de la década de 1760 describen con honestidad brutal como penetrante pero nutritivo. Lo que hace que esta sopa sea realmente notable desde el punto de vista nutricional es que el hígado de venado contiene, por cada 100 gramos, más del 600% de la dosis diaria recomendada de vitamina A,
más del 200% de la de vitamina B12 y cantidades significativas de hierro, zinc y cobre. En un invierno donde la dieta colonial puede reducirse a maíz y sal, un tazón de sopa de tripas de venado es, desde el punto de vista médico, casi un suplemento vitamínico completo. Número 12. Tortas de sangre de cerdo. Quedan 8 comidas por descubrir, y las que vienen son las que los libros de historia deciden sistemáticamente dejar fuera. Si has llegado hasta aquí, no te muevas. Cuando un colono sacrifica un cerdo en noviembre, el momento tradicional de la matanza antes de los grandes fríos, la sangre es el primer subproducto que debe procesarse porque se coagula y se estropea en pocas horas. La solución que los colonos de origen alemán e irlandés traen desde Europa es la misma que llevan siglos usando en sus países de origen. Mezclar la sangre con harina de maíz o de avena, sal, cebolla seca molida y grasa de cerdo derretida hasta formar una masa densa que se vierte en moldes y se deja enfriar hasta que solidifica completamente. El resultado son tortas oscuras, casi negras, de textura similar a un pudín firme, que se conservan en lugares fríos durante semanas y se comen fritas en manteca de cerdo por las mañanas o disueltas en caldo caliente como espesante para sopas de invierno. Los colonos de origen alemán en Pensilvania las llaman Blutgrützwurst, literalmente salchicha de papilla de sangre. Los de origen irlandés las reconocen como una variante del black pudding que sus abuelos hacían en Cork o en Galway. Lo que realmente llama la atención no es el plato en sí. Versiones de él existen en casi todas las culturas humanas del hemisferio norte. Lo que llama la atención es la eficiencia. La sangre de un solo cerdo de tamaño medio, aproximadamente 4 litros, produce suficientes tortas para proporcionar proteína y hierro a una familia de 5 personas durante 10 días. No se desperdicia una gota. En la economía alimentaria del invierno colonial, eso es pura ingeniería de supervivencia. Número 13. Papilla de raíz de cattail. El cattail, la espadaña o enea americana, Taifa latifolia, es la planta de emergencia más versátil del continente norteamericano, y los colonos que aprenden a usarla de los pueblos indígenas del noreste tienen una ventaja de supervivencia enorme sobre los que no lo hacen. En invierno, cuando casi toda la vegetación está muerta o enterrada bajo la nieve, las raíces del cattail permanecen accesibles bajo el hielo de los bordes de los estanques y los ríos de curso lento. El proceso de extracción requiere romper el hielo con un hacha, una tarea que en enero, con temperaturas de -15 grados centígrados, no es trivial, y arrancar las raíces del fondo fangoso con las manos o con un palo de madera. Las raíces se llevan a la cabaña, se lavan y se rayan sobre una tela hasta producir una pulpa blanca y fibrosa. Esa pulpa se mezcla con agua, se deja reposar durante 1 hora para que el almidón se sedimente, se escurre el agua sobrante y se obtiene un almidón puro de color blanco que se puede cocinar como papilla, usar como espesante o mezclar con cualquier otra harina disponible. El valor calórico del almidón de cattail es comparable al de la harina de maíz, y la planta tiene una ventaja adicional. Sus brotes verdes, que emergen muy temprano en primavera, son comestibles crudos y aportan vitamina C. Para los colonos que saben leer el paisaje invernal, un estanque rodeado de espadañas no es una ciénaga sin valor. Es un supermercado cubierto de hielo. Número 14. Anguila ahumada. La anguila americana, Anguilla rostrata, es uno de los peces más nutritivos del este norteamericano, con un contenido en grasa que en otoño puede superar el 25% de su peso, comparable al del salmón del Atlántico en sus mejores épocas. Los colonos de Nueva Inglaterra y de las colonias del Chesapeake, Maryland y Virginia aprenden a capturar anguilas en otoño cuando los animales migran hacia el mar para desovar y a ahumarlas para conservarlas durante el invierno. El proceso de ahumado colonial es distinto del ahumado industrial moderno.
Las anguilas se desangran, se limpian pero no se desuellan. La piel actúa como barrera de conservación y se cuelgan en el interior de una cámara de ahumado hecha de tablones de madera, generalmente adosada al exterior de la cabaña principal. La madera que se usa para el fuego determina el sabor. Manzano para un ahumado dulce y suave, nogal para uno más intenso y amargo, arce para algo intermedio. El proceso dura de 18 a 24 horas a baja temperatura y el resultado es una anguila de color caoba oscuro con la piel crujiente y la carne interior densa, grasa y con un sabor que los colonos de Massachusetts de la década de 1690 comparan favorablemente con el del bacalao salado. Una sola anguila ahumada de tamaño medio, unos 600 gramos, proporciona aproximadamente 1.200 calorías, 60 gramos de proteína y cantidades significativas de vitamina D y omega 3. En un invierno de privación en las colonias del Chesapeake, donde la mortalidad por desnutrición entre los recién llegados puede superar el 40% en el primer año, saber ahumar anguilas en octubre es, literalmente, saber sobrevivir. Número 15. Caldo de maíz fermentado. La fermentación es la tecnología de conservación más antigua de la humanidad, y los colonos americanos la aplican al maíz de formas que la historia gastronómica convencional apenas menciona. El proceso más común en las colonias del sur durante los inviernos del siglo XVIII es el siguiente. Granos de maíz seco se sumergen en agua dentro de un recipiente de barro o madera durante 3 a 5 días hasta que comienzan a fermentar de forma natural gracias a las bacterias del entorno. El agua resultante, turbia, de color amarillo pálido, con un olor agrio pronunciado, se filtra y se calienta, pero no se hierve, para producir una bebida caliente y ácida que los colonos de Georgia y Carolina del Sur conocen como sour corn drink, o en algunas fuentes simplemente como el agua del maíz viejo. Esta bebida no es agradable por ningún estándar moderno de palatabilidad, pero tiene 2 propiedades que la hacen valiosa en un contexto de supervivencia invernal. La primera es que la fermentación produce pequeñas cantidades de alcohol, suficiente para añadir calorías sin inducir intoxicación. La segunda, y más importante, es que las bacterias lácticas producidas durante la fermentación actúan como probióticos naturales que ayudan a mantener la flora intestinal de un colono cuya dieta invernal es, en el mejor de los casos, monótona y en el peor, casi completamente carente de fibra y bacterias beneficiosas. Los médicos coloniales de la época no tienen el vocabulario de la microbiología moderna, pero observan que las familias que consumen regularmente fermentados de maíz durante el invierno tienen tasas de enfermedades gastrointestinales significativamente más bajas que las que no lo hacen. Lo que en realidad están observando, sin saberlo, es el efecto probiótico. La ciencia estaba ahí, solo faltaban los nombres. Número 16. Hígado de bacalao hervido. En las colonias de Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire, el bacalao del Atlántico Norte es la columna vertebral económica del siglo XVII. Se pesca, se sala y se exporta a Europa y el Caribe en cantidades industriales. Pero hay una parte del bacalao que no se exporta, que no tiene valor comercial y que los mercaderes de Boston y Providence descartan como desecho: el hígado. El hígado de bacalao es grande, puede pesar entre 200 y 400 gramos en un pez adulto, y tiene un contenido en aceite que puede superar el 60% de su peso. Ese aceite, que los colonos conocen como aceite de hígado de bacalao, un siglo antes de que la medicina oficial lo identifique como fuente de vitaminas A y B, se usa principalmente para iluminar lámparas. Pero el hígado en sí, hervido durante 15 minutos en agua con sal y comido caliente, es uno de los alimentos más densos en nutrientes disponibles en las colonias del norte.
El sabor del hígado de bacalao hervido es intenso hasta el punto de ser difícil de tolerar para paladares no acostumbrados. Fuerte, oceánico, con una textura que se deshace en fibras que flotan en el caldo graso. Los colonos más pobres de las ciudades portuarias de Nueva Inglaterra, los que no pueden permitirse el bacalao salado de exportación, lo consumen regularmente durante los inviernos de los siglos XVII y XVIII. Y aquí está el giro que nadie menciona. Sin saberlo, están consumiendo exactamente la misma sustancia que en el siglo XX se envasará en cápsulas de gelatina y se venderá en farmacias de todo el mundo como suplemento vitamínico premium. El hígado de bacalao hervido que come un pescador pobre de Plymouth en 1680 es, nutricionalmente, idéntico a las cápsulas de aceite de hígado de bacalao que hoy cuestan $30 la botella. Número 17. Papilla de semillas de girasol. El girasol americano, Helianthus anus, es originario del continente norteamericano, y los pueblos indígenas de las grandes llanuras y del este del continente llevan milenios cultivándolo y procesando sus semillas como fuente de grasa y proteína. Los colonos que se establecen en las regiones del interior, Ohio, Indiana, el territorio de Kentucky, aprenden a cultivar girasoles en sus huertos de verano específicamente para tener reservas de semillas que aguanten el invierno. Las semillas de girasol descascarilladas y molidas en un mortero de piedra producen una pasta densa, aceitosa y de color gris verdoso que puede comerse directamente, mezclarse con agua caliente para hacer una papilla o usarse como sustituto de la grasa animal cuando la manteca de cerdo o la grasa de oso se han agotado. Una taza de semillas de girasol molidas, aproximadamente 150 gramos, contiene cerca de 800 calorías, 25 gramos de proteína y más del 80% de la dosis diaria recomendada de vitamina E, un antioxidante que en un colono sometido al estrés físico extremo del invierno tiene un valor que va mucho más allá de lo nutricional estrictamente calórico. Los colonos menonitas y amis que se establecen en Pensilvania en la primera mitad del siglo XVIII, muchos de ellos procedentes de regiones de Alemania y Suiza, donde el girasol se ha integrado ya en la agricultura local, son especialmente hábiles en el uso de esta planta. Sus recetas de papilla de semillas de girasol, documentadas en los libros de cocina doméstica que algunas familias traen de Europa, representan una rarísima confluencia entre el conocimiento indígena americano y la tradición culinaria centroeuropea. Dos mundos distintos llegan a la misma solución por caminos diferentes. Número 18. Manteca de oso con hierbas. La manteca de oso, la grasa derretida y purificada del tejido adiposo del oso negro americano, es el ingrediente que más aparece en los diarios y recetarios domésticos de las colonias del siglo XVIII como sustituto universal de todo lo demás. Cuando no hay mantequilla de vaca, hay manteca de oso. Cuando no hay aceite de oliva importado de España o Portugal, hay manteca de oso. Cuando no hay grasa de cerdo suficiente, hay manteca de oso. El proceso de producción es simple. El tejido adiposo del oso se corta en trozos pequeños y se funde lentamente en un caldero de hierro a fuego muy bajo durante 4 a 6 horas, removiendo constantemente para evitar que se queme. La grasa líquida se cuela a través de una tela de lino, se vierte en recipientes de barro o en vejigas de animal limpias y se deja solidificar. El resultado es una sustancia de color blanco marfil con un punto de fusión de aproximadamente 30 grados centígrados y un sabor suave que algunos diarios coloniales describen como más limpio que el de la manteca de cerdo y menos fuerte que el del sebo de vaca. Los colonos más sofisticados en términos culinarios, especialmente las mujeres que mantienen los libros domésticos de las familias de las colonias del sur y de Nueva Inglaterra, añaden a la manteca de oso durante el proceso de fundido hierbas silvestres recogidas y secadas en verano, romero de los bosques, tomillo salvaje, bayas de enebro trituradas, a veces ajo silvestre. El resultado es una grasa aromatizada
que sirve simultáneamente como ingrediente culinario, como bálsamo para la piel agrietada por el frío, como lubricante para los engranes de madera de los molinos de grano y como impermeabilizante para el cuero de las botas. Ningún producto moderno, por sofisticado que sea, hace 4 cosas a la vez con la misma eficiencia. Número 19. Estofado de raíces de invierno. Las raíces de invierno, nabos, chiribías, remolacha, zanahorias, chiribías silvestres, son el seguro alimentario del colono con suficiente previsión para plantarlas en agosto y almacenarlas en octubre. Enterradas en cajas de arena seca en el sótano de la cabaña, estas raíces se conservan durante meses a temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados sin perder prácticamente ninguno de sus nutrientes. Un sótano bien aprovisionado en otoño puede proporcionar vegetales durante todo el invierno. Uno mal aprovisionado, o uno que no existe porque el colono llegó demasiado tarde al continente para prepararse, es una sentencia de deficiencia vitamínica en los meses siguientes. El estofado que los colonos más organizados preparan con estas raíces en los inviernos del siglo XVIII es, paradójicamente, uno de los platos más nutritivos de toda la cocina colonial. Nabos, chiribías y zanahorias cortadas en trozos gruesos, hervidas durante 2 horas con cualquier hueso disponible para dar sabor al caldo, sal, pimienta negra si la hay, y una cucharada de manteca de oso o de grasa de cerdo para añadir calorías y dar cuerpo al guiso. Las verduras de raíz aportan vitaminas A y C, potasio, fibra, todo lo que la dieta de maíz salado y carne preservada no proporciona. La ironía del estofado de raíces de invierno está en quién lo come. Los colonos más pobres, los que llegan sin recursos, sin tierras preparadas, sin semillas adecuadas, son precisamente los que menos acceso tienen a estas raíces. Los que comen bien en invierno son los que llegaron antes y se prepararon mejor. En la América colonial, la diferencia entre sobrevivir con dignidad y sobrevivir raspando cortezas de árbol no es cuestión de suerte. Es cuestión de planificación. Y la planificación, en el siglo XVIII, es un privilegio. Número 20. Pemmican de los colonos. El pemmican es, posiblemente, el alimento de supervivencia más eficiente que ha existido en la historia de América del Norte. Desarrollado originalmente por los pueblos de las grandes llanuras, los Cree, los Sioux, los Blackfoot, y adoptado por los colonos de la frontera y los tramperos de los siglos XVIII y XIX, el pemmican es una combinación de carne seca y molida, grasa animal y bayas secas que puede conservarse durante meses o incluso años sin refrigeración y que proporciona en un volumen mínimo la máxima cantidad de calorías y nutrientes disponibles en cualquier entorno de invierno. La receta base es la siguiente. Carne de venado, oso o bisonte se corta en láminas finas y se seca al sol o en el humo durante 2 a 3 días hasta que pierde casi toda su humedad y se convierte en algo similar al cuero comestible. Esas láminas se muelen entre 2 piedras hasta convertirse en un polvo grueso de color marrón rojizo. A ese polvo se añade grasa animal fundida, idealmente tuétano de hueso por su densidad calórica extrema, en una proporción aproximada de 1 a 1 en peso y opcionalmente bayas secas de arándano, cereza o endrino silvestre. La mezcla resultante se moldea en bloques rectangulares, se deja enfriar y solidificar y se envuelve en piel de animal o se guarda en bolsas de cuero impermeabilizadas con sebo. Un bloque de pemmican del tamaño de un ladrillo moderno pesa aproximadamente 500 gramos y contiene entre 2.500 y 3.000 calorías. Para un colono en movimiento, un trampero cruzando los Apalaches en enero, un mensajero del ejército continental llevando órdenes a través de Pensilvania bajo una tormenta de nieve, un explorador avanzando hacia el Ohio Territory con la espalda cargada, el pemmican es el único alimento que permite sobrevivir activamente en el frío extremo llevando el menor peso posible.
Los exploradores Lewis y Clark, en su expedición de 1804 a 1806, llevan cientos de libras de pemicán como reserva de emergencia. No porque no haya otra opción, sino porque, en términos de eficiencia calórica por kilogramo de peso, no hay ningún otro alimento en el mundo conocido que se le acerque. Es la tecnología alimentaria de supervivencia más avanzada del siglo XIX, y la inventaron hace 1000 años unos hombres en las llanuras del norte que nunca escribieron un libro de cocina. Estas 20 comidas no son curiosidades de museo. Son la evidencia de lo que ocurre cuando los seres humanos, europeos, indígenas, africanos esclavizados que también aportan conocimiento a esta historia, se enfrentan al mismo problema fundamental: el frío, el hambre y la necesidad de sobrevivir hasta la primavera. Lo que hacen no es esperar. Inventan, adaptan, aprenden y documentan. Y la mayor parte de ese conocimiento desaparece de los libros de historia porque no encaja en la imagen del colono heroico que avanza triunfante hacia el oeste. La comida que come una persona en sus momentos más desesperados dice más sobre su inteligencia y su voluntad que cualquier victoria militar o cualquier discurso político. Estos colonos no son héroes de bronce. Son personas con hambre que resuelven problemas con lo que tienen. Y eso, en cualquier siglo, es la definición más honesta de supervivencia. Si quieres ir más allá, las recetas completas, las fuentes originales y 75 comidas olvidadas más, lo hemos recopilado todo en un libro de cocina. El enlace está en la descripción. Nos vemos la semana que viene.